Desde que tenía memoria, Isabela había vivido en la sombra de los demás. No porque no tuviera luz propia, sino porque nunca le permitieron brillar. Era la hija de Rosa, la empleada doméstica de una de las familias más adineradas de la ciudad, los Montenegro. Mientras su madre fregaba los pisos de mármol y planchaba las camisas de seda del señor Rafael, Isabela corría descalza por los pasillos, con la mirada baja y los hombros encogidos, sabiendo que su lugar no era el mismo que el de los demás. Creció en aquella mansión como una presencia invisible. Dormía en el cuartito junto a la lavandería, comía las sobras, usaba ropa vieja que la hija de los patrones, Camila, ya no quería. Y sin embargo, Isabela tenía algo que nadie más tenía: un corazón indestructible y unos ojos que veían más allá de la arrogancia. Camila, en cambio, era todo lo que la sociedad adoraba. Rubia, esbelta, perfecta en cada foto de Instagram. Pero detrás de sus sonrisas falsas se escondía una crueldad afilada. Desde que eran niñas, se encargaba de recordarle a Isabela que era la hija de la sirvienta, que nunca pertenecería a su mundo. Y lo hacía con una precisión quirúrgica. Le rompía muñecas, la hacía quedar en ridículo frente a sus amigos, la culpaba por cosas que no había hecho. Eres basura, Isa. Nunca vas a ser como yo. Nunca vas a ser nadie. Pero Isabela aguantaba. Apretaba los dientes. Y prometía, cada noche antes de dormir, que un día el mundo sabría quién era en realidad. Los años pasaron. Llegó la adolescencia, y con ella, una beca escolar que le permitiría a Isabela estudiar en el mismo colegio de élite que Camila. Los profesores al principio no le prestaban atención. Los alumnos la miraban como si fuera un error administrativo. Pero entonces, empezó a brillar. Isabela era brillante. En matemáticas, literatura, ciencias. Su nombre empezó a aparecer en los primeros lugares. Ganaba concursos, becas, premios. Y eso a Camila no le gustaba. Una noche, en una fiesta organizada por los Montenegro, Camila cometió un error que cambiaría todo. Humilló a Isabela frente a todos, haciendo que tropezara con una copa de vino sobre el vestido de su madre. Las risas fueron como cuchillas. Las cámaras captaron el momento exacto de la caída, y el video se volvió viral. Pero lo que Camila no sabía era que esa sería la última vez que se reiría, porque a partir de ese día, Isabela dejó de tener miedo. Empezó a levantar la mirada, a caminar erguida, a hablar con seguridad. Y entonces, alguien muy importante entró en escena: Santiago, un nuevo alumno, hijo de diplomáticos, inteligente, amable y completamente fascinado por Isabela. Camila no soportaba verlo. Santiago era el chico que ella quería para sí. Pero él solo tenía ojos para la hija de la sirvienta. Una tarde, en el jardín del colegio, Isabela le confesó a Santiago todo lo que había vivido. Y él, en lugar de alejarse, le tomó la mano y le dijo: «No eres menos que nadie, Isa. En todo caso, eres más. Porque has logrado todo sin que te regalen nada». Aquella frase fue como una chispa. Isabela sonrió. Por primera vez, se sintió vista, se sintió suficiente. Y entonces se hizo una promesa: ya no más lágrimas, ya no más humillaciones. Estaba lista para pelear por lo que merecía. Y Camila no tenía idea de lo que se venía. Desde aquel día en el jardín, Isabela dejó de esconderse. No más silencios, no más pasos tímidos. Ahora caminaba por los pasillos del colegio con la cabeza en alto. Su uniforme, aunque viejo, estaba impecable. Su cabello, recogido con sencillez, dejaba ver un rostro que no buscaba llamar la atención, pero que irradiaba una fuerza nueva. Camila lo notó de inmediato, y no le gustó, porque por primera vez en su vida, alguien amenazaba su trono, no con joyas, ni con fama, sino con inteligencia, dignidad, y el tipo de belleza que no se compra con dinero, la que nace del carácter. Santiago, cada vez más cerca de Isabela, se volvió el epicentro del conflicto. Se sentaba junto a ella en clase, la defendía en debates, la acompañaba a la salida. Incluso, un día, llevó su almuerzo para compartirlo con ella bajo un árbol del patio. Eso fue demasiado para Camila. «¿En serio vas a dejar que esa criada te robe?», le dijo a Santiago una tarde, con tono venenoso. Él solo la miró, frío.
La única ladrona aquí eres tú, Camila, y no de cosas, sino de respeto. Aquella frase recorrió el colegio como un rayo. Por primera vez, alguien había desafiado abiertamente a la reina del lugar. Camila no iba a quedarse de brazos cruzados. Planeó su venganza con precisión. Usó su influencia para manipular a un grupo de chicas del último año. Les prometió entradas VIP para un concierto, maquillaje caro, cualquier cosa, con tal de que cumplieran una misión: destruir la imagen de Isabela. Y lo hicieron. Circuló una foto editada falsa, donde Isabela aparecía supuestamente robando dinero del aula de profesores. El escándalo fue inmediato. Los rumores se multiplicaron. Los profesores comenzaron a mirarla con sospecha. Y Santiago desapareció. Isabela no entendía nada. Se sentía traicionada, sola, otra vez señalada, otra vez en la sombra. Hasta que una noche, mientras limpiaba la cocina con su madre, Rosa se acercó, le acarició el rostro y le dijo: «Mira, hija, hay cosas que no se pueden limpiar con jabón, pero la verdad siempre sale, tarde o temprano». Aquella frase le dio fuerzas. Isabela decidió investigar por su cuenta. Entró a los sistemas del colegio, revisó cámaras de seguridad, habló con el personal de limpieza, incluso con un jardinero que había visto algo sospechoso. Y entonces lo descubrió. Una de las chicas del grupo de Camila había cometido un error. Se había grabado en TikTok, mostrando el maquillaje que había recibido como regalo. El tiempo del video coincidía exactamente con el momento en que la foto falsa había empezado a circular. Isabela tenía pruebas. Y no iba a callar. El día de la ceremonia mensual de reconocimientos, frente a todo el colegio, Isabela pidió la palabra. Todos pensaban que iba a disculparse, que iba a llorar. Pero no. Se subió al estrado, miró al público, respiró hondo y mostró el video. Las pantallas del auditorio proyectaron la verdad. Silencio absoluto. Camila, pálida. El director, impactado. Los estudiantes murmuraban. Algunos hasta aplaudían. Y entonces, Isabela habló: «Durante años he sido invisible. Me humillaron, me pisotearon, me dijeron que no era nadie. Pero yo soy más que un apellido o una cuenta bancaria. Soy la hija de una mujer honesta. Y eso vale más que cualquier vestido de marca». Las palabras retumbaron. Era el rugido de alguien que ya no tenía miedo. Desde el fondo del auditorio, alguien comenzó a aplaudir. Era Santiago. Subió al estrado, la abrazó frente a todos y le susurró al oído: «Ahora todos ven lo que yo vi desde el principio». Y en ese instante, Isabela no solo recuperó su dignidad, ganó el respeto de todos. Pero esto recién comenzaba. La verdad había salido a la luz. Y como todo rayo de claridad que ilumina lo oculto, trajo consigo consecuencias. Camila fue suspendida del colegio por un mes. Las chicas que participaron en la difamación fueron obligadas a disculparse públicamente. Las redes, que antes se llenaban de burlas contra Isabela, ahora la convertían en símbolo de valentía. La hija de la empleada que puso en su sitio a los ricos. Isabela, la que no se dejó pisotear. Pero mientras muchos la elogiaban, otros empezaron a envidiarla. Y la más peligrosa de todas seguía siendo Camila. Desde su casa, planeaba su regreso con más rabia que nunca. Su orgullo había sido herido. Y cuando alguien que siempre ha estado en la cima cae, no lo hace en silencio. Mientras tanto, Isabela intentaba adaptarse a su nueva realidad. Ya no era invisible. Ahora todos la saludaban, querían hablar con ella, pedirle consejos, incluso tomarse fotos. Pero la fama no le interesaba. Solo quería paz. Solo quería estudiar, ayudar a su madre y seguir construyendo su futuro con dignidad. Santiago seguía a su lado, más presente que nunca. La acompañaba a casa, conoció a Rosa, compartía tardes de estudio y risas sinceras. «A veces siento que esto es un sueño», le dijo Isabela una tarde, sentados en el patio de su casa, «que en cualquier momento todo se va a derrumbar». «Si es un sueño, no quiero despertar nunca», respondió él, acariciándole la mano. Pero el sueño estaba a punto de volverse pesadilla. Un día, a su regreso del colegio, Isabela encontró la casa revuelta,
La puerta forzada, los cajones abiertos, sus pocos libros rotos. Y en la pared, pintado con aerosol, un mensaje. Rata con suerte. Rosa estaba temblando. Había llegado minutos antes, justo después del ataque. No tomaron nada de valor, Isa. Solo, destruyeron. Isabela entendió en ese instante. Esto no era un simple robo. Era una advertencia. Camila había regresado. Al día siguiente, en el colegio, todo parecía normal. Pero había un silencio extraño en los pasillos, miradas esquivas, risas contenidas. Y entonces lo vio. Un nuevo perfil en redes sociales, una cuenta llamada Isabela la Falsa. Fotos editadas, rumores inventados, frases crueles. Todo anónimo, pero el estilo era inconfundible. Camila había comenzado una nueva guerra, la digital. Isabela sintió el mismo nudo en el estómago que años atrás. Esa mezcla de rabia, impotencia y tristeza. Pero esta vez no se quebró. Esta vez recordó cada noche de lágrimas, cada frase de su madre, cada mirada de Santiago, y decidió contraatacar. No con odio, sino con verdad. Abrió su propio canal en redes. Comenzó a contar su historia, desde el inicio, sin victimizarse, sin exagerar. Solo la verdad, cruda, real, directa al corazón. El primer video se volvió viral en cuestión de horas. Miles de jóvenes comenzaron a escribirle. Yo también soy hija de empleada. Gracias por hablar por nosotras. Su historia inspiraba. Y mientras más crecía, más se debilitaba la máscara de Camila. Porque ya no podía ocultarse tras rumores. Ahora todos comenzaban a ver lo que realmente era, una reina destronada, consumida por su propio odio. Una tarde, Isabela fue llamada a la oficina del director. Tus acciones han impactado positivamente a toda la comunidad. Queremos proponerte algo, le dijo, sonriendo. Ser la representante estudiantil. Eres un ejemplo para todos. Isabela no supo qué decir. Ella, la hija de la empleada, convertida en voz del colegio, miró por la ventana. Vio a su madre, esperando en la entrada, con su delantal aún puesto, saludándola con orgullo. Y entonces lo entendió. No se trataba solo de ella. Se trataba de todas las que nunca tuvieron voz. De todas las invisibles. Y ahora, era el momento de hablar por todas. Aceptó. Pero sabía que eso no significaba el final. Camila no había jugado su última carta. Y en el fondo, Isabela ya sentía que la tormenta más fuerte estaba por llegar. La mañana del regreso de Camila al colegio fue diferente. Había un silencio pesado en el aire, como si todos esperaran una tormenta. Y tenían razón. Camila apareció en la entrada como si nada hubiera pasado. Impecable, segura, con esa sonrisa de superioridad que tanto conocían. Pero algo había cambiado. Ya no era recibida como antes. Los saludos eran tibios. Las miradas, esquivas. Isabela, en cambio, caminaba con serenidad. No con arrogancia, sino con dignidad. Sabía que el respeto que había ganado no se debía a apariencias, sino a verdad y coraje. Durante las primeras clases, Camila no dijo una palabra. Pero al final del día, hizo su jugada. Mandó a imprimir y distribuir por todo el colegio unos supuestos mensajes privados de Isabela, manipulados, donde se burlaba de sus compañeros, hablaba mal de los profesores y decía que todo lo que había vivido era parte de un plan para hacerse famosa. Los papeles aparecieron en casilleros, escritorios, incluso pegados en los baños. La reacción fue inmediata. Murmullos, miradas desconfiadas, comentarios hirientes. ¿Será verdad?, preguntaban algunos. ¿Y si nos mintió a todos? Isabela sintió el golpe. No por el contenido, sino por la sensación de volver a estar bajo sospecha. Pero esta vez no huyó. Se paró frente a su clase, con los ojos firmes y dijo: si alguien tiene dudas, puede preguntarme. No tengo nada que esconder. Lo que sí tengo son pruebas de que esos mensajes son falsos. Ya lo he vivido antes. Y no pienso callarme. Acto seguido, mostró en su canal un análisis forense digital que demostraba que las capturas eran falsas. Un amigo informático le había ayudado. Las pruebas eran contundentes. Pero lo que realmente cambió todo fue el mensaje de uno de los alumnos más populares, Tomás,
quien hasta ese momento nunca había intervenido. Yo estuve ahí cuando Camila imprimió esos papeles. Lo vi. Y estoy harto de callar. El salón estalló. El director fue notificado. Y esta vez, no hubo segundas oportunidades para Camila. Expulsión definitiva. Pero Isabela no celebró. No sonrió. Solo bajó la mirada y respiró hondo. No por tristeza, sino por alivio. Santiago llegó a su lado. Le tomó la mano y le dijo: «Lo lograste. No porque ganaste, sino porque nunca perdiste quién eres». Los días siguientes fueron tranquilos. Isabela fue oficialmente elegida representante estudiantil. Participó en proyectos sociales, creó un programa de apoyo a estudiantes con bajos recursos y, sobre todo, siguió siendo la misma. Nunca dejó de visitar la cocina del colegio para saludar a las señoras que servían la comida. Nunca dejó de abrazar a su madre antes de ir a clase. Y nunca dejó de mirar a los ojos a quienes antes la humillaron, no con odio, sino con la firmeza de quien ya no se quiebra. Porque ahora todos sabían quién era Isabela, la hija de una mujer luchadora, una voz que nació del silencio, una reina sin corona, pero con el corazón más fuerte que cualquier imperio. Y eso no se destruye. La historia de Isabela ya no era solo un rumor escolar, se había convertido en un fenómeno. Su canal crecía cada día, con miles de jóvenes que encontraban en ella una voz cercana, real, diferente a la de las influencers que mostraban vidas falsas. Ella hablaba con el corazón, contaba lo que dolía, lo que nadie decía en voz alta, y eso, en un mundo lleno de apariencias, era revolucionario. Los medios comenzaron a interesarse. Primero fue una radio local, luego un noticiero, y finalmente un programa nacional. La chica que venció al privilegio con la verdad, decían los titulares. Isabela fue invitada a dar una entrevista en vivo. Se vistió con sencillez, una blusa blanca que le había regalado su madre y el mismo pantalón con el que había ido a clase la semana anterior. No necesitaba más. Su seguridad venía de dentro. ¿Cómo lograste mantenerte firme cuando todos te atacaban?, le preguntó la presentadora. No fue fácil, respondió Isabela, sin titubear. Pero aprendí que el dolor no siempre te rompe. A veces te construye. Y yo ya no tenía miedo de mostrar quién era. La entrevista fue un éxito rotundo. Se viralizó en todas las plataformas. Pero con la fama también llegó lo inevitable, el odio. Cuentas falsas comenzaron a atacarla, acusándola de mentir, de haber manipulado todo para volverse famosa. Inventaban historias, usaban fotos antiguas fuera de contexto. Incluso crearon videos que imitaban su voz con inteligencia artificial. Es normal, dijo Santiago, intentando consolarla. Cuando una verdad incomoda, algunos prefieren atacarla antes que aceptarla. Pero lo más duro fue una noche, al llegar a casa, cuando Rosa la recibió con el rostro pálido. En la puerta había una carta anónima. Silencio o consecuencias, decía. Isabela la leyó sin temblar. Pero en su interior, una parte de ella volvió a sentir miedo. No por ella, sino por su madre. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Rosa. Vamos a seguir, respondió Isabela, con voz firme. No me callé cuando era invisible, mucho menos ahora que me escuchan. Al día siguiente, Isabela publicó un nuevo video, pero no sobre el odio, ni sobre la carta. Hablo del amor que salva, del que la sostuvo. Hablo de su madre, de Santiago, de sus amigas verdaderas. Y miles de personas comentaron con lágrimas en los ojos. Ese video se convirtió en el más compartido del año. A partir de ahí, grandes marcas quisieron patrocinarla. Le ofrecieron contratos, dinero, fama, pero ella los rechazó. Yo no estoy aquí para vender productos. Estoy aquí para decir lo que duele, dijo en un directo. La directora del colegio la llamó para felicitarla. La invitaron a hablar en universidades, a participar en campañas contra el acoso. Pero entre todo ese torbellino de reconocimiento, algo oscuro crecía en las sombras. Camila, aunque había sido expulsada, seguía presente, silenciosa, vigilante. Desde una cuenta falsa, seguía cada movimiento de Isabela, esperando un error, una debilidad. Ya no buscaba venganza, buscaba destrucción. Y entonces, un día, el golpe llegó. Una foto antigua,
de cuando Isabela tenía 14 años, fue publicada en un foro oscuro. En ella, aparecía llorando en una esquina del colegio, con la ropa rota. La imagen venía acompañada de un mensaje cruel. Esta es la valiente. Así era de verdad. La intención era clara: ridiculizarla, exponer su pasado como debilidad. Pero el efecto fue otro. Miles de personas reaccionaron con empatía. Compartieron sus propias fotos, sus propias heridas. Se creó un movimiento. Mi historia también importa. Isabela publicó una respuesta. Sí, esa niña rota era yo. Pero lo importante no es cómo caí, sino cómo me levante. Y una vez más gano. No porque humillo a su enemiga, sino porque transformo el dolor en fuerza colectiva. Pero aún no sabía que lo peor estaba por llegar. Los días siguientes al ataque en redes fueron una mezcla de emociones. Por un lado, el movimiento Mi Historia También Importa seguía creciendo. Cientos de miles de jóvenes comenzaron a compartir sus heridas, sus fotos, sus historias. Isabela no solo se había defendido, ahora era líder de algo mucho más grande. Pero en la otra cara de la moneda, la presión aumentaba, la fama traía peso, y la idea de que cada palabra suya podía ser usada en su contra comenzaba a inquietarla. Rosa, su madre, lo notaba. Aunque Isabela sonreía frente a la cámara, en casa pasaba horas en silencio, mirando al vacío, con el celular en la mano. Revisaba comentarios, mensajes, amenazas. «No tienes que cargar con todo esto sola», le dijo Rosa una noche. «Lo sé, mamá, pero si yo no lo hago, nadie más va a hacerlo». Aquel día, al volver del colegio, la esperaban dos periodistas en la entrada. Querían una entrevista exclusiva. Isabela rechazó con respeto. Pero al día siguiente, uno de ellos publicó un artículo lleno de mentiras, que todo había sido una campaña, que su madre no era empleada doméstica, sino una actriz contratada. El golpe fue duro. «Esto ya no es un juego», dijo Santiago, preocupado. «Están tratando de destruirte desde afuera». Isabela decidió guardar silencio por unos días. Cerró el canal temporalmente, dejó de responder mensajes. Se concentró en el colegio, en ayudar a su madre, en recuperar su centro. Pero el mundo no se detuvo. Un sábado, mientras caminaba por la plaza central, una mujer se le acercó. Era mayor, elegante, con una carpeta en la mano. «Tu historia me llegó», dijo con voz pausada. «Yo dirijo una fundación para chicas que han sido víctimas de acoso. Quiero invitarte a que hables con ellas. Te necesitan». Isabela aceptó sin dudar. Al lunes siguiente, visitó la institución. Lo que vio allí cambió su perspectiva. 40 chicas, entre 13 y 18 años, todas con miradas heridas. Algunas lloraban, otras no hablaban. Pero cuando Isabela comenzó a contar su historia, algo se encendió. «No tienen que ser perfectas para tener valor», dijo. «No tienen que esconder su dolor. Cada cicatriz cuenta algo. Y si alguien les dijo que no valían nada, recuerden esto, estaban equivocadísimos». Las chicas la aplaudieron. Algunas se acercaron a abrazarla. Una, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Pensaba que nadie entendía cómo me siento, pero tú eres como yo». Esa frase quedó grabada en su alma. A partir de ese día, Isabela decidió que no volvería a callar. No importaba si la criticaban, si la señalaban, si querían callarla con mentiras. Ya no hablaba solo por ella, hablaba por todas. Reabrió su canal, pero esta vez, no para contar su historia, sino para contar las de otras chicas. Creó una sección llamada Voces Invisibles, donde cada semana entrevistaba a alguien que había sido ignorada, maltratada, rechazada. El impacto fue inmediato. Los medios ya no podían ignorarla, no porque fuera famosa, sino porque estaba haciendo algo real, algo necesario. Pero cuando parecía que todo se estabilizaba, apareció un nuevo enemigo, un empresario poderoso, vinculado a varios escándalos de acoso en colegios privados, comenzó a atacarla públicamente. La llamó manipuladora. Dijo que estaba destruyendo la educación con su discurso de victimización. Isabela lo enfrentó en un debate en vivo, frente a cámaras, sin titubear. «Yo no destruyo nada», dijo. «Estoy limpiando lo que ustedes ensuciaron durante años. Lo que molesta no es mi voz.
Lo que molesta es que ya no pueden silenciarla. El video del debate superó los 5 millones de vistas en 2 días. Pero ese empresario no iba a detenerse. Y en las sombras, alguien más estaba empezando a mover piezas. Camila no había desaparecido. Solo estaba esperando el momento exacto para volver. El debate con el empresario se convirtió en un punto de no retorno. Isabela ya no era solo una adolescente con una historia conmovedora. Ahora era una amenaza para quienes habían callado durante años, para los que habían construido imperios sobre el miedo y el silencio de otros. La semana siguiente, su madre recibió una notificación. Habían perdido el contrato de limpieza con una de las escuelas donde trabajaba, sin explicaciones, solo una llamada fría. Lo sentimos, no podemos seguir contando con usted. Isabela entendió de inmediato lo que pasaba. Estaban presionándola por donde más dolía. ¿Quieres que lo deje todo?, preguntó a su madre con los ojos húmedos. No, hija, si te detienes ahora, ganan ellos. Yo estoy contigo, respondió Rosa, fuerte como siempre. Pero no era solo eso. Las redes se llenaron de comentarios organizados, bots, cuentas falsas que repetían el mismo mensaje. Isabela es una mentira. Todo fue un montaje. La reina del drama. Hasta recibió un correo con documentos filtrados falsos que intentaban manchar su nombre. Todo cuidadosamente armado. Santiago, que siempre estuvo a su lado, comenzó a recibir mensajes anónimos también. Lo acusaban de estar con Isabela solo por fama. Sus padres, diplomatas, empezaron a preocuparse por su reputación. «Podemos con esto», dijo él, tomándole la mano. «Pero necesito que me prometas algo. Pase lo que pase, no te calles». Isabela asintió. Y entonces, como si el destino decidiera probarla una vez más, ocurrió lo impensado. Una noche, al salir del colegio, un auto negro se detuvo bruscamente frente a ella. Un hombre bajo, con gorra y gafas oscuras, le entregó un sobre sin decir una palabra. Luego se marchó. Dentro del sobre había fotos. Fotos de su madre limpiando casas, de Isabela llorando en el patio del colegio, de Santiago saliendo de su casa. Y una nota, escrita con letras recortadas de revistas. «Calla, o los arrastramos contigo». Isabela tembló por primera vez en mucho tiempo. Pero no huyó. Subió a su cuarto, cerró la puerta y encendió la cámara. Este video no es por likes. No es por fama. Es porque ya estoy cansada. Si algo me pasa, si le pasa algo a mi madre o a alguien que amo, aquí está la prueba. Esta es mi voz, y no me la van a quitar. Publicó el video esa misma noche. En menos de una hora, ya era tendencia en todo el país. Miles de personas comenzaron a compartirlo. Grupos de apoyo se organizaron. Abogados se ofrecieron a ayudarla. Incluso políticos comenzaron a hablar de ella. Y en medio de ese torbellino, apareció un mensaje inesperado. Era de Camila. «Tenemos que hablar. A solas». Isabela pensó que era una trampa. Pero algo en el tono del mensaje le decía que no era la misma Camila de antes. Se encontraron en un parque, al atardecer. Camila llegó sin maquillaje, con sudadera, el rostro cansado. «No vengo a pelear», dijo. «Vengo a decirte que me equivoqué, que te odié porque eras fuerte, porque no te rendías. Y ahora, ellos también vienen por mí». Isabela no respondió. Solo la escuchó. «Lo que hiciste me mostró que yo no era tan poderosa como creía. Y ahora tengo miedo. Pero si puedo ayudarte, lo haré». Por primera vez, las dos no eran rivales. Eran víctimas del mismo sistema. Isabela no sabía si confiar del todo, pero entendía que en momentos como ese, a veces los antiguos enemigos pueden convertirse en aliados. El enemigo era otro, mucho más grande. Y la guerra apenas comenzaba. La noche posterior al encuentro con Camila, Isabela no pudo dormir. Tenía la sensación de estar en la cima de una montaña, con el viento golpeando fuerte, pero sin posibilidad de retroceder. El miedo estaba ahí, pero también una fuerza que nunca antes había sentido, la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Camila le había compartido información clave, documentos, mensajes y audios que vinculaban al empresario con una red de manipulación de imagen pública, acoso institucional y silenciamiento de víctimas. Era una bomba.
¿Estás segura de que quieres hacer esto? Le preguntó Santiago. No lo quiero, lo necesito. Isabela organizó todo con meticulosidad. Contacto a periodistas honestos, a fundaciones de derechos humanos, a abogados. El plan era simple. Hablar. Con pruebas, con nombres, con fechas. Sin miedo. El día de la conferencia de prensa, la sala estaba llena. Cámaras, reporteros, jóvenes que habían sido inspirados por su historia, madres con hijas tomadas de la mano. Y al frente Isabela, sin maquillaje, sin poses. Solo ella, con su verdad. Tomó el micrófono, respiró profundo y comenzó. Durante años nos enseñaron a callar, a aceptar el abuso como parte del camino, a bajar la cabeza para no incomodar. Pero hoy, aquí, decimos basta. Mostró los documentos. Expuso las amenazas. Hizo escuchar los audios. Mencionó nombres. No hubo gritos. No hubo caos. Hubo silencio. De esos que duelen. De esos que anuncian que algo acaba de cambiar. Cuando terminó, las manos comenzaron a aplaudir, lentamente al principio, luego con fuerza, y al final todos de pie. La noticia explotó. El empresario fue citado por la justicia. Otras víctimas comenzaron a hablar. El país entero entró en una conversación que había sido postergada por décadas. Isabela no regresó al colegio ese día. Se fue a casa, se sentó con su madre, comieron en silencio. Estoy orgullosa de ti, dijo Rosa. Pero quiero que recuerdes algo. No tienes que salvar al mundo sola. También tienes derecho a vivir. Esa noche, por primera vez en meses, Isabela durmió profundamente. En los días siguientes, su canal cambió. Dejó de centrarse en el dolor y comenzó a hablar de esperanza, de reconstrucción, de alegría real. Camila comenzó a trabajar como voluntaria en la fundación. Nadie la forzó. Fue decisión suya. No buscaba redención rápida, sino reparar en silencio. Santiago fue aceptado en una universidad en el extranjero. Pero antes de partir, le dejó una carta a Isabela. No importa dónde esté, siempre sabré que tuve el honor de caminar a tu lado cuando todo ardía. Y si algún día necesitas que vuelva, estaré ahí. Ella sonrió al leerla, y entendió que la historia no terminaba ahí. Porque no se trataba de una heroína que ganaba, sino de una chica común que se atrevió a no rendirse. Un mes después, fue invitada a hablar en un evento internacional sobre juventud y justicia social. Subió al escenario, miró a la multitud, y vio a muchas como ella. No soy perfecta, dijo. Lloré, me caí, dudé de todo, pero nunca me callé. Y eso me salvó. Miles de personas la aplaudieron de pie. Y en ese instante, Isabela entendió que no necesitaba una corona, porque ya era reina de su propia historia.